Bueno, como todos los lunes tenemos la opinión joven a cargo de Manuel Pedrero desde Comalcalco en el estado de Tabasco y te doy los buenos días y la bienvenida, Manuel. Muy buen día, don Carlos. Le envío un caluroso abrazo y a toda la familia de Conecta Zacatecas. Excelente inicio de semana para todos. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, afortunadamente, Manuel. ¿Qué nos comentas en el día de hoy en la opinión joven? Bueno, vamos directo al tema, no sin antes comentar que en estos momentos acaba de terminar la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Se encuentra en Coahuila para un acto de Estado. El presidente López Obrador va a otorgar el perdón por parte del Estado mexicano, siendo el jefe del Ejecutivo, por la masacre de más de 300 ciudadanos chinos, 300 personas, 300 mujeres y hombres que fueron masacrados terriblemente en el año de 1911 durante la Revolución Mexicana en Coahuila, precisamente en el estado de Coahuila. Y hoy el presidente López Obrador encabezará un acto junto al embajador de China, junto a los gobernadores de Durango y de Coahuila, para este acto histórico que están muy invitados a verlo en unos minutos, en unas horas, aproximadamente en un par de horas, don Carlos. Y después está este acto donde el mundo cada vez se pone más al revés y la oposición mexicana, yo quisiera llamar toda esta sección como patadas de ahogado. Llega un punto en el que ya es cansado, en el que ya es aburrido, señalar incongruencias donde no les importa sinceramente corregir. Nada más poniendo dos ejemplos. Número uno, Movimiento Ciudadano, este partido que terminó siendo una extensión del PAN, el famoso PAN naranja, que se las da de progresistas y de izquierdistas, pero lo único que tienen en el ejemplo a nivel nacional de gobierno es un gobierno fascista, un gobierno con tendencias fascistoides, un gobierno de derecha, y estamos hablando básicamente del estado de Jalisco, conducido, desgobernado por Enrique Alfaro. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano hace otro acto de necropolítica justo como lo haría el PAN y usa la muerte de uno de sus integrantes nada más para golpetear al gobierno de López Obrador. Como usted sabrá, don Carlos, desafortunadamente fue abatido, fue asesinado a tiros un candidato en Cajeme, en el estado de Sonora. Este candidato, Movimiento Ciudadano, aspiraba a la presidencia municipal de Cajeme, era el abogado de la familia Levarón, el que llevaba los casos, fue procurador del estado de Sonora, y el video, más allá de que sea terrible, de que sea violento, de que sea fuerte, lo que más duele es el estado de shock en el que se quedó uno de sus acompañantes, una señora de la tercera edad que no sabía nada que hacer. Es decir, refleja el grado de descomposición que dejaron los anteriores gobiernos, concretamente Felipe Calderón, que al mismo tiempo dice, Calderón, que hay que dejar las armas, que no hay que llamar a la violencia, que hay que ganar con votos, no con armas, lo cual, pues, si no supiéramos quién es Felipe Calderón, en un mundo al revés sería un mundo ideal. Pero efectivamente nosotros sabemos quiénes son este tipo de personajes. Y aquí van de nuevo las incongruencias. A Movimiento Ciudadano le tomó nada más 3 horas para tomar una declaración, hacer una declaración como partido, junto a los líderes partidistas y desde luego a Dante Delgado, quien tiene ya una fijación clara con el presidente de la República, diciendo que la muerte de este compañero militante se debe a el presidente López Obrador, como si en Sonora no hubiera de nueva cuenta una gobernadora priista, Claudia Pavlovich, donde no tuviera ningún tipo de injerencia. Es decir, todo lo que pasa a nivel local, de alguna forma, siempre tiene que ver con López Obrador. ¿Y qué es lo que pasa? El Movimiento Ciudadano denuncia ante la OEA, el organismo de Estados, la Organización de Estados Americanos, conducido por Luis Almagro, que hay que recordar que este caballero Luis Almagro conduce una organización que se supone que debería de apoyar a los Estados americanos, este continente, de una forma imparcial y sin sesgos, pero es más derechista que un burgués de Francia.
Entonces este hombre lo único que hace es favorecer a los partidos y a los movimientos de derecha en Latinoamérica. Y peor ejemplo de ello ha sido cuando respaldó el golpe de Estado en Bolivia, y ahora bajo silencio sepulcral de una terrible situación dolorosa que están pasando los hermanos colombianos debido a la represión de un gobierno de derecha, pero que no ha pasado más allá de un comunicado. Y está en torno a esa situación con el gobierno de Iván Duque y la asesoría de Fernando Uribe. Y el Movimiento Ciudadano cree que es un acto patriótico ir a denunciar ante este organismo que es anti-mexicano. Recordar que la OEA, el 90% de su financiación es de Estados Unidos. La OEA no responde a los intereses de Latinoamérica, responde a los intereses de los Estados Unidos. Su sede se encuentra en Washington, y al igual que la ONU, pues su sede también que se encuentra en Nueva York. El dueño, la verdadera raíz, los verdaderos hilos se encuentran manejados por Estados Unidos. Entonces, Movimiento Ciudadano, al igual que Adrián de la Garza, candidato de el PRI a la gobernatura de Nuevo León, deciden que es un acto de patriótico, de nacionalismo, denunciar ante organismos que evidentemente tienen intereses, que se han caracterizado por el intervencionismo, para denunciar a López Obrador por, según ellos, injerencia en las elecciones. ¿Qué tipo de injerencia? Hemos llegado al punto, Carlos, donde el cinismo es a flor de piel, a tal grado de decir, no, es que no me molesta que hayan denunciado delitos electorales, lo que me molesta es quién los denunció. Es el mundo al revés. Ahora Calderón es hippie, ahora Movimiento Ciudadano, por fin, ya no hay ninguna duda de que se han quitado las máscaras, que siempre han tenido este juego de la simulación. Están en una muy grave crisis, un serio problema, porque esta elección sin duda es polarizadora en cuanto a dos extremos. Por una parte, el proyecto político de Morena, y por otra parte, el proyecto político del PEN. No hay un lugar para terceros. Los terceros vendrían siendo partidos como Movimiento Ciudadano, candidatos independientes, y uno que otro recién creado, pensando y presumiendo que son partidos obradoristas para jalar votos cuando es nada que ver. Tal ejemplo es Fuerza por México o redes sociales progresistas. Entonces la ciudadanía debe de tener en claro que cuando un partido va a una instancia internacional como la OEA, lo último que espera es un acto de justicia, ¿no? Es un acto de antimexicanismo, de antipatriotismo, y que claro, no responde en ninguna manera, sin una forma de candidatura, a llamar a instancias que no son mexicanas. Bueno, en el poder estoy seguro que también estarán dispuestos a hacer este famoso entreguismo que vimos durante muchos años en el periodo neoliberal, Carlos. Pues sí, son grupos, son grupos reducidos, que siempre lo han sido históricamente, Manuel, auditorio, la historia nos lo dice. Estos grupos que anteriormente se les llamaron conservadores, luego se les dijo de la derecha, luego se maquillaron de neoliberales porque así les conviene, y lo de ellos no es el respeto a la patria. Son apátridas, son traidores a la nación, son vendepatrias, y como dice el presidente López Obrador, es gente muy cínica, porque los robos electorales, la usurpación en las presidencias de la República, que por cierto hace unos instantes López Obrador dijo que la mayor parte de los robos electorales, pues tristemente ha sido en México, como se han robado las presidencias de la República. Recordemos de últimas fechas, de la nueva camada, por llamarle, pues está el robo a la presidencia de la República que hizo Carlos Salinas de Gortari cuando junto con Diego Fernández de Ceballos dieron nacimiento al PRIAN. Luego se vino el robo de la elección con Calderón Hinojosa. A los 6 años el robo de la elección con el priista Enrique Peña Nieto. Y ahí estos partidos, estas expresiones, por llamarle de alguna manera políticas, pues nunca dijeron nada. Ellos hasta la fecha siguen argumentando sin elementos, sin pruebas, como es el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama,
de que nunca ha habido fraudes electorales. Quiero recordarle al auditorio que durante la tiranía priista, pues solamente había el presidente del PRI, porque no permitían que hubiera otros partidos políticos. Luego, enojados, los neonazis fascistas, que son los del PAN, crean ese partido político al siguiente año de que el general Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo, porque les molestó mucho ya no ser parte de la servidumbre a ese grupúsculo en la República Mexicana, los de la derecha, los fifí, los oligarcas, pues ellos siempre les gusta ser parte de la servidumbre de los monarcas, de los dueños del dinero en el extranjero. Así es que, pues la historia nos los dice, siguen repitiendo la historia. Antes fueron a Inglaterra, fueron a Estados Unidos, fueron a Europa a traer gobernantes. En la actualidad ya fueron a España, ya fueron a la ONU, ahora están yendo a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, un ente, como ya adelantaste, Manuel, netamente golpista. Siempre he dicho, confirmo y aseguro que Luis Almagro es un vulgar gato de los inquilinos de la Casa Blanca. Es la chacha de los inquilinos de la Casa Blanca, este sujeto que apoyó el golpe de Estado fallido en contra de Venezuela, que guarda silencio cobarde contra los asesinatos de hombres y mujeres en Colombia, que apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia y que apoyó también la persecución en contra del camarada Rafael Correa allá en Ecuador. Y bueno, cómo han perseguido a Cristina Fernández de Kirchner, cómo siguen atacando a Fernández, actualmente que gobierna Argentina por la expresión de la izquierda. Y pues, como tú lo adelantabas, Manuel, la OEA no es más que un ente militar que sirve a los intereses de los oligarcas de Estados Unidos, Manuel. Sí, totalmente de acuerdo. También decir que van a estar presentes en esta elección como observadores electorales para ver todo el proceso y el manejo de la elección de 2021. Y recordar también con quienes se han juntado. Los únicos con los que se ha sentado la organización de Luis Almagro, pues ha sido con la oposición mexicana, por una parte con el PRI, cuando recibió a Adrián de la Garza, por otra parte cuando tuvo mediante ahí uno de sus subordinados a Marco Cortés. Así lo recibió ahí en una junta, en una videollamada. Marco Cortés, pues desde luego que va a contar una irrealidad, y también con Movimiento Ciudadano. Es decir, no ha habido ningún acercamiento con el gobierno federal, mucho menos con el partido de Morena. Digo, más allá que la tuvieron, pues tampoco eso garantiza un sentido de imparcialidad. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos combatir el fraude. Número uno, yendo a votar. Es lo principal. Este 6 de junio hay que ir a votar, hay que convencer absolutamente a la gran mayoría de los mexicanos que vayan a votar. Recordar que hay 94 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral. Mínimo tienen que ir a salir a votar 60 millones de mexicanos, que fue el mismo número de mexicanos que votaron en 2018, como mínimo. Y hay muchas formas también de combatir el fraude. Yo lo hablaba el miércoles con nuestra querida Mimi Yamel. No es ilegal que cuando uno entra a la casilla y vaya a tomar su voto, cuando alguien vaya a emitir su sufragio, como evidencia fotográfica para combatir y contrarrestar cualquier intento de es que no hay votos, es que se quemaron, es que se perdieron, uno tome una foto, ahora sí que una selfie, con su voto tachada en la boleta electoral y muestre su voto, y de cualquier forma uno lo quiera tener como resguardo, o bien documentarlo y subirlo, exponerlo a las redes sociales, para que así la gente tenga la noción de por qué partido se esté votando. Esto, hasta donde hemos leído, donde hemos tenido una investigación, no es ilegal. Solo es ilegal
y hay una presión por parte de un partido político, de un mapache, para que te condicionen a que votes por determinado partido político, determinado candidato, y te obliguen a tomar una foto. Esa forma sí sería ilegal, y pues de cualquier otra forma uno se convertiría en una víctima, no en un victimario. Entonces, creo que hay muchas formas de contrarrestar el fraude electoral, una de las cuales yo he propuesto ha sido un voto con foto, pero eso claro que es una convocatoria voluntaria, ¿no? Manuel, es importante el tomar la fotografía porque recordemos que desde antes del 2018 venían perfeccionando el algoritmo para quitarle votos. Por ejemplo, una persona va y sufragó por López Obrador. Pues ese voto y 5 más se le pasaban al de la derecha. Y ni un voto a López Obrador. Entonces ese algoritmo lo han venido perfeccionando. Recordemos que hemos denunciado desde la semana pasada a los medios independientes cómo Claudio X González, cómo Enrique Krause, cómo Aguilar Camín tienen gente metida en el Instituto Electoral, en el Instituto Nacional Electoral, para manejar, para opinar según ellos, en el PREP, que es el de resultados, el programa de resultados rápidos. Pero también recuerde el auditorio que desde el año pasado, desde hace más de un año, denunciamos en estos micrófonos que el principal operador del fraude que llevó al usurpador Felipe Calderón Hinojosa a Los Pinos, su cuñado, Hildebrando Zavala, hizo negocios por debajito del agua con Lorenzo Córdoba. Contrataron a una empresa ibérica en la cual él es ya también de los accionistas mayores, el cuñado de Calderón Hinojosa, y son los que van a manejar el PREP, el conteo rápido. De inicio se dijo que iban a contar el voto extranjero, así es de que hay que tener mucho cuidado porque esta empresa, también di los datos, ha sido sancionada, tiene muchos litigios en varios países del mundo, principalmente en países de América Latina, por haber perpetrado fraudes electorales. Allá mismo en España ha tenido varios problemas esa empresa española fraudulenta. Entonces, bueno, tienen todo y sigue avanzando el megafraude electoral que desde el Instituto Nacional Electoral se está perpetrando. Por eso es importante, no los 60 millones, salir más de lo que salimos a votar en el año 2018, tomarle fotografía y estar muy al pendiente porque, Manuel, te regreso los micrófonos, es muy raro que el gato de Luis Almagro reciba a los de la oposición mexicana cuando pues no recibe absolutamente a nadie. ¿Cuántas veces, cuando la izquierda fue oposición en la República Mexicana, pidieron, suplicaron a la ONU, a la OEA, a otros organismos internacionales que vinieran como observadores y la OEA jamás aceptó? La OEA jamás quiso venir. Sí, la ONU enviaba, daban sus argumentos. Recordemos que la ONU tuvo argumentos y corrieron al representante de la ONU y todavía ni siquiera tomaba posesión el usurpador de Enrique Peña Nieto. Todos estos datos hay que recordárselos a los auditorios porque es muy importante, Manuel. Sí, y más que nada que se tenga presente el día de la elección. Dicho y hecho, en la elección de 2018 hubo fraude, nada más que como la gente salió a votar masivamente, se pudo ganar a ese algoritmo. Exactamente. Bueno, lo mismo debe de pasar en esta elección, hay que votar masivamente, porque de igual cuenta va a haber fraude, el algoritmo va a beneficiar al ganato. Entonces, la única forma de ganar es ganando masivamente, ¿no? Recordar nada más que en 2018 el famoso 53%, bueno, no era 53, era 60% por el cual López Obrador ganó la elección. Poco más de 30 millones de votos, sino 30. Uh-huh. Pero son datos los cuales el INE se reserva porque no les convendría en ningún momento, y menos en esta situación, donde Lorenzo Córdoba, al parecer de forma ineludible, junto a Ciro Murayama, va a enfrentar un juicio político para demostrar la incompetencia, la ineptitud y sobre todo el megafraude que han promovido a través de esferas secretas como Claudio X González, como Gustavo de Hoyos y demás organismos.
Así es, Manuel, porque finalmente de mi parte debemos de recordarle al auditorio, a los auditorios, Manuel, cómo el Instituto Nacional Electoral acaba después del 2018 de generar otro fraude al pueblo de México. Efectivamente, le generaron un fraude a López Obrador porque no llegó por la cantidad de sufragios que dijeron, fue por mucho más, pero operó ese algoritmo fraudulento en el INE. Bueno, pues todos, la gran mayoría de los mexicanos salimos a llenar una boleta para que enjuiciaran a los expresidentes de la República. El INE no quiso meter las manos. El INE, aun y cuando le llevaron millones y millones de boletas, donde la gente exigía, pedía, daba el sí a que se juzgara y se llevara a la cárcel a los expresidentes de la República, recordemos que el INE duró más de una semana sin querer contabilizar, alrededor de 15 días sin querer contabilizar. Luego mandó todas las cajas a un pasillo donde no podía la gente operar, pero Alina Duarte, corresponsal de Vicente Serrano, estuvo desde el primer día cubriendo diariamente. Allá en la Ciudad de México había enlaces con otros corresponsales de Vicente Serrano y Alina fue y se plantó valientemente junto con otros hombres y mujeres ahí en el INE y dio prueba, dio constancia de que no querían contar los votos, desecharon, no votos, las boletas donde la gente pedía, donde opinó las personas, en esa petición, en esa encuesta, llamémosle. Y recuerde el auditorio que Alina Duarte, se lo dijimos en estos micrófonos, comunicó con las imágenes y dio las pruebas donde muchos ciudadanos, su respuesta fue echada literalmente a la basura porque el INE las desechó. Al momento que vieron que se superaba por mucho los millones de mexicanos que querían que sí se juzgara a los expresidentes, en ese momento el INE ya no quiso contar las demás cajas que seguían llegando y siguieron llegando porque obviamente los tiempos se agotaron. Los espacios no había donde tener las cajas y muchos de esos resultados fueron nulos. Así es de que ahí está otro de los fraudes que ha perpetrado el INE, aunque Lorenzo Córdoba y Cero Murayama digan lo contrario, Manuel. Sí, y yo cerraría pues de una forma corta, pero concisa y contundente. Este 6 de junio hay que votar. El historial ahí está, los datos lo sabemos, la gente tiene una desconfianza inmensa en el instituto, a pesar de que el INE se escude en el INEGI y diga que cuenta con el 74% de aprobación en una institución civil. Yo me pregunto en qué parte de la República hicieron esa encuesta. Si no fueron las Lomas de Chapultepec, pues claro, 64 es más. Pero si lo haces a nivel nacional, la gente ha demostrado una desconfianza total en el instituto y va a pasar factura a todos los partidos políticos de oposición y también al mismo instituto en este 6 de junio. Así que nada, a votar. Así es, Manuel. Y antes que la memoria me está trayendo muchos datos. Antes del 2018 hubo 2 fraudes electorales, Coahuila y Estado de México. En el Estado de México, cuando Peña Nieto impuso a su primo, y en Coahuila a Riquelme. Luego vino el fraude a López Obrador, que con todo y eso no lo lograron porque la mayoría del pueblo decidió por López Obrador. Vino el fraude en contra de juzgar a los expresidentes de la República. Luego acaba de haber un fraude que documentó muy bien Meme Yamel y Vicente Serrano, entre otros más, en el estado de Hidalgo y nuevamente en Coahuila. Así es que pruebas tenemos muchas para aquellos que digan que el INE es impoluto, que el INE no ha generado fraudes electorales. Ahí está. Abrieron muy tarde las casillas en Hidalgo, al igual que, si era Coahuila, si no mal recuerdo, Hidalgo, y las cerraron muy temprano para no permitirle a las personas. ¿Se imaginan que ahora no le van a permitir la entrada a las personas que no lleven cubrebocas? ¿Se imaginan que van a entrar de 2 en 2 personas, entran 2, en lo que se hace toda la tramitología y salen esas 2, podrán entrar otras 2, alcanzarán las horas para que toda la gente que queremos votar lo hagamos? Porque eso lo impuso por debajo del agua
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Estos apátridas, estos traidores a la nación que se llaman Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero estaremos muy al pendiente para seguir denunciando y seguir informando a nuestro auditorio. Manuel, pues te deseamos que sigas teniendo una excelente semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Pues nos escucharemos el próximo lunes. Tenga un excelente inicio de semana. Y fuerte abrazo a toda la familia de Conecta Zacatecas, que como siempre están muy atentos a la información y que siguen con mucho aprecio este canal, Carlos. Gracias, Manuel. Un fuerte abrazo hasta Comalcalco, Tabasco. Gracias también a Sam